claro. Bueno, ahorita comparto mi pantalla. Ok. Ya. ¿Se me escucha, doctor? Sí, ¿no? Sí, se te escucha ya. Ya. Ya empiezo. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad le toca exponer al grupo 1. Los integrantes son Katia Guamán, Ayrton Cruz, Alejandra Girón, Indira Iglesias, Emi Suyoshi, Verónica Samillán y quien les habla, Yosani Carrillo. Empezamos con la primera pregunta que dice, explique el concepto de hospitalización según la OMS, los tipos de establecimientos que cuentan con servicios de hospitalización según el nivel de complejidad y los tipos de ingresos hospitalarios, ya sean por consultorio externo, urgencias programadas y por traslado. Empezamos con el concepto de hospitalización. Según la OMS, viene a ser el proceso mediante el cual un paciente es ingresado en un establecimiento de salud para que pueda recibir una atención médica, una atención quirúrgica o de otro tipo, que va a requerir que permanezcan en el centro de salud por un periodo superior a 24 horas. Esta viene a ser una forma de atención continua y especializada destinada para estabilizar, diagnosticar, tratar o rehabilitar al paciente. De ahí tenemos los tipos de establecimientos que cuentan con servicios de hospitalización según los 3 niveles de complejidad, ¿no? En el primer nivel tenemos a los centros de salud o clínicas básicas con capacidad limitada. Estas van a brindar atención a patologías comunes y a casos no complejos. Un ejemplo sería de ese nivel los hospitales distritales o municipales. En el segundo nivel tenemos a los hospitales generales o regionales que estas van a brindar especialidades básicas como medicina interna, pediatría, ginecobstetricia y cirugía general, ¿no? Estas van a contar con servicios de diagnósticos avanzados y también con la disponibilidad de camas de hospitalización. En el tercer nivel tenemos ya los hospitales especializados y tenemos a los centros de referencia, ya sean nacional o regional. Estas disponen de una tecnología más avanzada y también van a brindar lo que son las subespecialidades. Unos ejemplos serían los institutos oncológicos, los hospitales cardiovasculares. Y continuando, tenemos a los tipos de ingresos por consultor externo, por urgencias o por traslados. En el caso sea por ingreso por consultor externo, tenemos a que los pacientes van a acudir a la consulta y van a requerir una hospitalización, ya sea por intervenciones quirúrgicas, estudios de diagnósticos avanzados o tratamientos médicos específicos, ¿no? Un ejemplo sería una programación de una cirugía de vesícula. En el caso sea por ingreso por urgencias, el paciente va a requerir una atención inmediata, ya sea por una condición aguda o grave que va a poner en riesgo su vida. Ejemplos serían los infartos, traumatismos graves o una apendicitis aguda. En el caso sea ingreso por traslado, esto ocurre cuando un paciente es transferido de un establecimiento de menor complejidad a otro ya con una mayor capacidad resolutiva y sea más especializado. Un ejemplo sería el traslado de un hospital distrital a un hospital oncológico para un mejor manejo de un tumor maligno. Y eso sería todo, doctor. Muy bien. Siguiente expositor, por favor. Gracias. Grupo 2, doctor. Ahí comparto mi pantalla. La anterior alumna, ¿cuál era su apellido? Carrión Muniz. ¿De qué grupo? Grupo 1. Ya. Gracias. Buenas tardes, doctor, compañeros. ¿Se me puede escuchar? Sí. Buenas tardes, doctor, compañeros. La pregunta 2 dice, explica las características principales de la admisión y de la hospitalización en
Primero vamos a ver lo que es la gestión de las camas de hospitalización, cuál va a ser el flujograma de internamiento según el servicio de destino, la documentación necesaria para esta hospitalización, qué información se le va a dar al usuario y los familiares, sobre todo en la visita familiar, y el formato de consentimiento informado. Entonces, vamos con el primer punto, que es la gestión de cama de hospitalización. La gestión básicamente en este apartado se basa de un proceso que me va a asegurar que una cama esté disponible y el control de las diferentes camas en todo el hospital. Entonces, vamos a definirlo como un proceso administrativo que me va a garantizar la disponibilidad, asignación y un control eficiente. Asimismo, también el objetivo principal es optimizar este uso para la demanda y evitar que se sobresature y que este paciente pueda conseguirlo cuando lo necesita, ¿no? En este caso, los elementos claves van a ser el registro de camas disponibles, ya que van a tener que tenerlo actualizado en tiempo real, priorización, para eso se van a utilizar criterios que los voy a mencionar, y de acuerdo a la gravedad del paciente también. Y va a tener que tener una coordinación interdepartamental para que este pueda ser gestionado según lo requiera o inclusive para trasladar al paciente, ¿no? Ahora, van a haber etapas dentro de la gestión. Primero va a ser el monitoreo, es decir, un registro continuo de la ocupación y disponibilidad de camas. Segundo, la asignación. Se va a seleccionar la cama en un determinado servicio según la condición del paciente. Y liberación. En este caso se refiere al registro de altas. Es decir, vamos a liberar en este punto las camas ocupadas. ¿Qué herramientas se pueden utilizar? Algunos software de gestión hospitalaria, inclusive tablas de monitoreo manual, en caso que no tengamos los software, ¿no? Ahora, los criterios de hospitalización para la gestión va a ser si el paciente viene por emergencia, programado o traslado. Cuando estamos frente a una emergencia, tenemos que asignar de forma inmediata la cama al paciente. Programado, vamos a ver según el cronograma y disponibilidad dentro del hospital. Y traslado, estos ya son asignaciones coordinadas de acuerdo al servicio de origen y al servicio de destino. Así como también vamos a tener indicadores, ¿no? La tasa de ocupación de camas, el tiempo promedio, cuánto demoran en asignar las camas, la tasa de rotación y una tasa también de rechazo por falta de disponibilidad. Los retos comunes a los que se enfrenta la gestión sería la saturación de camas, más que todo en UCI, ¿no? Porque sabemos que no puede haber muchas camas en esta unidad de cuidados intensivos. Las demoras de la liberación por falta de alta médica, y vamos a tener un desbalance definitivamente de la demanda y la oferta. ¿Cuál va a ser el impacto? Que si tenemos una adecuada gestión, vamos a reducir los tiempos de espera, así también teniendo una mejora en la satisfacción del paciente y optimizando todos los recursos disponibles. En lo que es el flujograma de internamiento del servicio destino, que es el punto número 2, vamos a ver que cada hospital va a contar con su flujograma, pero básicamente van a seguir, cada hospital, independientemente de su flujograma, van a seguir las siguientes etapas, que la primera etapa sería, en este caso, el paciente llega al hospital. En esta primera etapa, el paciente va a llegar al hospital, ya sea con una orden médica o en caso de una situación de emergencia. Aquí, básicamente, lo que se va a hacer es validar documentos, pero si el paciente viene de una emergencia, esto se puede regularizar después. La recepción y admisión, en este caso se recibe el paciente y se registra los datos, más que todo en el sistema, ¿no? Y se le abre una historia clínica y se le orienta al paciente cuál va a ser el siguiente paso. La evaluación médica. En este caso, el médico tratante o de turno va a evaluar si el paciente amerita o no amerita la necesidad de internamiento. ¿A través de qué? Le hace una evaluación clínica rápida, inclusive puede confirmar o no el diagnóstico y también se va a apoyar de lo que es exámenes auxiliares y va a determinar el servicio al cual va a ir el paciente. En la determinación del servicio, como dijimos, vamos a identificar cuál es el más adecuado según la condición, por ejemplo, emergencias, UCI. Asimismo, ya vamos a contactar con ese servicio para ver si tiene la cama disponible y definir o hacer, mejor dicho, el traslado interno o externo, depende del estado. Se le asigna la cama
verificamos la disponibilidad, se asigna la cama y se actualiza en el sistema. Asimismo, tenemos que confirmar que la cama cumpla con las necesidades del paciente. Por ejemplo, un paciente que necesita un monitoreo constante en UCI o si tiene una enfermedad infectocontagiosa se le aísla, ¿no? Ahora, en lo que es el transporte del paciente, el sexto paso, el paciente una vez que se le asignó va a ser trasladado físicamente al servicio que se le asignó. Para eso se va a coordinar básicamente con el personal interno que lo va a transportar y asegurando que este traslado sea seguro. Finalmente se le hace el registro del paciente se le hace el registro del paciente en el servicio que se le ha asignado y se va a actualizar la ubicación del paciente en el sistema. Todo ello se resume en este flujograma que les estoy presentando, que aquí está, ¿no? Justamente paso por paso, traslado del paciente, registro y el último paso sería la notificación a los familiares sobre el ingreso, ¿no? Acá puntos claves que sería el tiempo de respuesta, que todo este flujograma tenemos que hacer en el menor tiempo posible. Las herramientas claves como la comunicación efectiva entre departamentos para la disponibilidad y el impacto básicamente va a ser la fluidez en que se dé todo esto, ¿no? Y una mejor experiencia al paciente y los familiares, básicamente. Esto es un ejemplo de flujograma, ¿no? Como dije, van a haber diferentes, pero los pasos van a ser lo mismo, ¿no? Que se genera la indicación, informe de enfermería, se le hace el traslado y aquí en estos tres, en el tercer paso, ¿no? Se coordina la hospitalización con enfermería, se comunica a los familiares y se alista al paciente para el traslado. Se actualiza al paciente en el destino de hospitalización, se le apoya en el traslado, se entrega la documentación, pertenencias y se actualiza el censo. Y esos son, por ejemplo, esto encontré en el manual de salud, ¿no? Su flujograma de proceso de hospitalización, que es lo mismo, ¿no? Cuántos entran por consulta externa, emergencia, en las estaciones de enfermería y los cuidados que necesita de acuerdo a especialidad y finalmente el alta, ¿no? En caso se dé. Y acá, ¿no? Puede ir a los diferentes servicios como podemos ver, emergencia, cirugía, pediatría, UCI. En el tercer punto, los documentos necesarios para la hospitalización. Básicamente es un conjunto de documentos que me van a permitir formalizar la admisión del paciente. Entre ellos tenemos como primero la orden de hospitalización, que este se va a ser dado por el médico tratante y es importante que tenga su firma y sello. Como segundo, el DNI, que va a ser la identificación oficial y en caso de menores de edad va a tener que estar presente madre, padre o tutor. Seguro médico para ver que esté vigente y sobre todo la cobertura que le va a dar, la cobertura de internamiento. Ya que sabemos que hay diferentes seguros, SIS, salud, seguro privado. En la historia clínica, básicamente aquí vamos a registrar los antecedentes, si ha tenido diagnósticos previos, si está siendo tratado por otra enfermedad y este va a ser clave para qué, para poder tratarlo o tener un manejo integral del paciente. El consentimiento informado, que también lo vamos a ver más adelante, en este caso el consentimiento informado es básico, ya que es un documento legal y tiene que ser autorizado ya sea por el paciente o en el caso de menores de edad su tutor. Aquí tiene que incluir la explicación, una explicación clara y así como los riesgos, beneficios y alternativas que se puedan dar ante un procedimiento quirúrgico o entre otros, ¿no? La autorización a la hospitalización. En este caso, el permiso va a ser otorgado por la institución responsable, en este caso el hospital va a proceder a hacer el ingreso hospitalario del paciente, a solicitud ya sea del paciente o inclusive de seguros privados o laborales. Exámenes prehospitalización. Estos exámenes o estas pruebas que van a ser solicitadas al ingreso son obligatorios para sustentar también, ¿no? Por qué se está hospitalizando. Y también para algunos procedimientos en específicos. Y formulario o referencia de traslado, ese es en caso de documentos que van a acompañar al paciente, en caso por ejemplo, no se pueda resolver ahí mismo y sea derivado a otro establecimiento. Las observaciones de la documentación, esta siempre tiene que ser actualizada para evitar demoras. En el caso se pueda digitalización para en el sistema electrónico que estos puedan ser escaneados y sea más fácil, ¿no? Y algunos trámites adicionales que pueden completarse en realidad. Lo primero es la emergencia. Los trámites se pueden completar después del ingreso.
En lo que es el cuarto punto, que es información al usuario y los familiares, y en todo caso la visita familiar, este va a ser un proceso de comunicación que se va a dar entre el hospital y los familiares, ¿no? Dándole la comunicación de manera clara, precisa, sobre los aspectos de la hospitalización. Primero va a haber una comunicación inicial, que acá se le va a informar al paciente por qué se ha hospitalizado, ¿no? Los detalles de la hospitalización, el motivo del ingreso y dónde va a estar su paciente hospitalizado. También se le va a brindar los horarios de visita para que estos puedan venir, ¿no? En caso de UCI, por ejemplo, las visitas son más restringidas y programadas, no como los horarios habituales. Las políticas de visita, quiénes pueden ingresar, quiénes no, normalmente son familiares directos, ¿no? Y un número limitado de visitantes por paciente. Está prohibido el ingreso a menores de edad, salvo algunas excepciones. Información sobre el estado del paciente se le va a tener que actualizar periódicamente a los familiares, un breve resumen se le da al familiar, canales de comunicación, en este caso, los métodos disponibles que tenemos frente a los familiares para comunicarnos, por ejemplo, teléfonos, a veces se le dice de manera presencial o inclusive en el caso de pandemia, ¿no? Cuando estábamos en el COVID era por llamada o videollamada. Se le puede dar inclusive apoyo psicológico al familiar en caso lo requiera, por ejemplo, en hospitalizaciones críticas, ¿no? Se solicita la presencia de un psicólogo en situaciones de gravedad. También tenemos protocolos en caso de emergencia. En este caso, si se sucede una emergencia, ¿cómo o el proceso para informar a un familiar? En el caso, por ejemplo, si el paciente se puso más crítico, se le notifica inmediatamente, ¿no? O se le hace una reunión urgente con el médico que va a tratar y le explica al familiar educación sanitaria sobre las medidas higiénicas que tiene que tener el visitante, por ejemplo, el uso obligatorio de mascarillas, lavado de manos al ingreso, ¿no? Para evitar pues, infecciones. Consentimiento de información médica, es decir, el paciente va a firmar un permiso para compartir detalles médicos a los familiares, garantizando la confidencialidad. Esto se va a firmar al momento del ingreso. Y consideraciones generales, básicamente tener claridad y empatía al momento de expresarse, flexibilidad ante la situación del paciente y seguimiento, es decir, aclarar dudas para mejorar la comunicación. Y el quinto punto es el consentimiento informado. Este documento puede ser firmado por el paciente o su representante legal para básicamente autorizar procedimientos médicos o quirúrgicos. ¿Y qué me quiere decir este consentimiento informado? Que el paciente o el familiar está entendiendo tanto los riesgos, beneficios que pueden pasar, ¿no? Es un documento que va a autorizar procedimientos, como dije, con el objetivo de garantizar que el paciente comprende los beneficios. El contenido básicamente va a tener que tener la descripción del proceso o del procedimiento o tratamiento, los beneficios, los riesgos, complicaciones, alternativas disponibles, firma y fecha. El lenguaje utilizado, en este caso no podemos usar tecnicismos, sino tiene que ser un lenguaje claro y comprensible y usar ejemplos simples para que el paciente o el familiar puedan entender. Es decir, adaptarlo a la comprensión del paciente. Aquí tenemos que tener en cuenta el nivel educativo y la lengua nativa. La firma del paciente, que básicamente va a ser la validación. Firma del médico responsable, es decir, el que ha explicado detalladamente el proceso. Ambos van a incluir nombre completo, firma, en el caso del médico, colegiatura. Fecha y hora del momento en que se otorgó el consentimiento. Este va a ser importante, ¿por qué? Porque se tiene que dar el consentimiento antes de, para validar la vigencia del documento. Por eso que se pone la fecha y hora. Y la modalidad de uso es para los diferentes procedimientos quirúrgicos, inclusive tratamientos experimentales, ¿no? Protocolo en caso de emergencias, por ejemplo, ¿no? En caso de riesgo vital, hay algunos que no quieren que se les haga lo que es la desfibrilación, ¿no? Básicamente eso. Es decir, un procedimiento alternativo que se tenga que dar. Confidencialidad, que se detalle el uso exclusivo de la información únicamente con fines de tratamiento. Para ello hay una ley de protección de datos personales. Y la escritura común, es decir, la distribución de los elementos como lo vemos acá en los ejemplos. Ahora, en consideraciones tenemos que tener que es obligatorio en procedimientos invasivos, riesgosos o experimentales. Tiene una validez legal y tiene que estar en revisión continua.
Y eso sería todo. Era un poco largo porque había varios puntos, doctor. Sí, bastante, ¿no? Igual es Ujú. muy amplio, por eso estamos dando cabida para que puedan dar toda la información que se pueda y al final haremos una retroalimentación breve y esperemos terminar a tiempo. Ok, siguiente, por favor, gracias. Buenas tardes, doctor. Ahorita comparto mi pantalla. Buenas tardes, doctor, compañeros todos. Siguiendo con la exposición, vamos a resolver la pregunta número 3. En la pregunta 3 nos dice que expliquemos las características de internamiento y la alta durante la hospitalización. Hablemos un poco sobre el médico tratante y el llenado de la historia clínica, la dotación de seguridad de medicamentos, la prevención de infecciones, el fallecimiento y certificación en el SINADEF y la gestión de alta y traslado. Entonces, primero hablamos de los establecimientos con internamiento, ¿no? Son considerados establecimientos con internamiento aquellos que brindan una atención integral, generalizada y especializada, tanto de enfermedades agudas y crónicas, ¿no? Ahí se van a realizar procedimientos tanto médicos como quirúrgicos para poder llegar a un diagnóstico preciso y darle la terapéutica adecuada, ¿no? Incluso se van a dar rehabilitación en el mismo establecimiento, ¿no? Para considerar un hospitalizado se requiere una permanencia de más o menos de más de 12 horas, ¿no? Entonces, el médico tratante, en los establecimientos con internamiento, el médico tratante será aquel que es un médico siendo competente va a manejar los problemas médicos del paciente, ¿no? Conduce el diagnóstico y el tratamiento, ¿no? El médico tratante generalmente será aquel que atiende por primera vez, ¿no? Al ingreso del servicio de hospitalización. En ausencia del médico tratante, el que corresponde o el que asume es el jefe de servicio, ¿no? No puede asumir el médico residente porque aún se encuentran en formación, ¿no? Con respecto al llenado de historia clínica, primero la historia clínica es un documento médico legal, ¿no? Donde se tiene que escribir todos los procedimientos que se hace al paciente, ¿no? Incluso hacerle una evolución, ¿no? Una evolución diaria hasta el alta, ¿no? ¿Y quién lo hace? El médico tratante, ¿no? Es la responsabilidad del médico tratante, ¿no? También tenemos que tocar el punto de dotación y seguridad de medicamentos, ¿no? Los establecimientos de salud deben contar con una dotación de medicamentos que permitan la atención del usuario las 24 horas durante todo el año, ¿no? Y también hay protocolos, ¿no? De seguridad para poder evitar errores con respecto a la medicación, ¿no? Por ejemplo, que el nombre del paciente, la medicación, la dosis, la vía y el horario, ¿no? O sea, esos tienen que estar bien precisos, ¿no? Con respecto a la prevención de las infecciones asociadas a la atención de salud, según la resolución ministerial 768, define esos conceptos, ¿no? El higiene de mano, ¿no? Y el uso de equipos de protección personal, ¿no? El higiene de mano, como ya sabemos, tiene 5 momentos, ¿no? Antes de tocar al paciente, antes de realizar una limpieza antiséptica, después de riesgo de exposición a líquidos corporales, después de tocar al paciente y después del contacto con su entorno del paciente, ¿no? Siguiendo la exposición, ahora vamos a hablar sobre el fallecimiento y certificación de difusión en el SINADEF, ¿no? Cuando el fallecimiento ocurre antes de las 24 horas, la persona fallecida debe ser trasladada a la morgue para una necropsia de ley para ver la causa de la defunción, ¿no? En caso de que esté el médico tratante, él emite el certificado de defunción, ¿no? Porque sabe la causa de la muerte, ¿no? Y luego se registra al SINADEF, ¿no? Si el fallecimiento ocurre después del alta, al abandonar el hospital, el establecimiento se encarga del certificado de defunción, ¿no? Y lo registra en el SINADEF, ¿no? Si fallece dentro de los 48 horas después del alta y está relacionado a la patología con la que ha sido hospitalizada, se debe emitir un certificado por el médico tratante, ¿no? Y para que el costo de traslado del médico tratante debe ser cubrido por los solicitantes, ¿no? Con respecto a la gestión del alta, lo va a dar el director médico, ¿no? Al egreso, y debe contener estos puntos, ¿no? La identificación del paciente, los diagnósticos con el que ingresó y los diagnósticos con el que va a egresar, los procedimientos que se han realizado, todo detallado en la historia clínica, el tratamiento y las recomendaciones y los controles, ¿no? O la próxima cita para que se haga su control, ¿no? Del paciente, ¿no? El traslado, con respecto al traslado,
se va a ver si el paciente requiere apoyo si requiere apoyo o no del transporte de la institución, ¿no? Si se puede movilizar, se va a fluctuar un vehículo, ¿no? Pero si se requiere una camilla, se tiene que coordinar con la ambulancia para poder trasladar, ¿no? Y siempre acompañado del familiar que está viendo al paciente, ¿no? Y eso sería todo. Gracias. Bien, Kevin, gracias a ti. Ok, siguiente expositor. Sí, buenas tardes, doctor. Mi grupo es el número 4 y en esta oportunidad nos ha tocado resolver la pregunta número 4, la cual consiste en explica el concepto de cirugía según la OMS y sus principales clasificaciones, así como los tipos de establecimientos que cuentan con centros quirúrgicos según el nivel de complejidad. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver que la definición según la OMS para cirugía viene a ser que es una rama de la medicina que va a implicar el uso de procedimientos manuales y también instrumentales. ¿Para qué? Para poder diagnosticar, tratar y paliar o tratar lo que son las enfermedades, las lesiones y las deformidades, ¿no? Viene a ser una intervención médica que puede variar desde procedimientos menores y ambulatorios hasta cirugías mucho más complejas, ¿no? Que van a requerir otro tipo de procedimientos como hospitalizaciones y también un equipamiento avanzado. Ahora, la clasificación va a ir en base a tres puntos. De acuerdo al propósito, de acuerdo al tipo de procedimiento y de acuerdo según la urgencia. Siguiente, por favor. Ok, según su propósito, se van a clasificar también en 4. Lo que es cirugía diagnóstica, cirugía curativa, la cirugía paliativa y la cirugía reconstructiva o plástica. En el caso de la cirugía diagnóstica, pues básicamente ayuda a diagnosticar la enfermedad, ¿no? Tenemos, por ejemplo, lo que son las biopsias y las laparoscópicas también diagnósticas. En el caso de lo que son cirugías curativas, su objetivo es curar al paciente de la afectación que va a presentar, ¿no? Se realiza la retirada, por ejemplo, de una zona o tejidos o partes afectadas. En este tipo de cirugías tenemos como ejemplo la apendicectomía, ya va a estar dentro de esta categoría. Y también se aplica en ciertos tipos de cáncer para lograr lo que es por sí mismo o con tratamientos ayudantes a la curación. Luego tenemos lo que es la cirugía paliativa, lo que básicamente se va a enfocar es no se enfoca en curar, sino lo que es en aliviar los síntomas y mejorar en sí lo que es la calidad de vida y el alargamiento de vida del paciente. Y por último tenemos la cirugía reconstructiva o plástica, o llamada también cosmética, cuyo objetivo es mejorar el aspecto, ¿no?, de una parte del cuerpo del paciente. Como ya mencioné, su objetivo radica en lo que es mejorar la calidad de vida del mismo, ¿no? También se logra lo que es una mejoría psicológica del paciente. En este caso, un ejemplo sería una reconstrucción mamaria tras una mastectomía. Ahora, de acuerdo al tipo de procedimiento, van a ser cirugías menores y cirugías mayores. En el caso de cirugías menor, va a incluir todas aquellas intervenciones cuyo riesgo no es vital para la vida del paciente. Y aquí el abordaje se va a realizar, digamos, habitualmente de una forma ambulatoria, es decir, que no se requiere lo que es hospitalización pre- y postoperatoria, ¿no? Y la anestesia que normalmente se aplica es local, aunque en algunos casos puede ser general dependiendo también de diversos factores. En el caso de una cirugía mayor, pues son procedimientos sí más complejos, ya implica lo que es una intervención que requiere la hospitalización del paciente, ¿no? Porque pone un mayor riesgo vital. Sí se realizan bajo lo que es anestesia general y van a presentar periodos postoperatorios con hospitalización, cuya duración va a depender del tipo de intervención, de la recuperación del paciente y también de las posibles complicaciones que ésta conlleve. Ahora, según la urgencia, puede ser una cirugía electiva que va a la cual se planifica con antelación y sin carácter de urgencia. Por ejemplo, lo que es la cirugía estética o la reparación de hernias no complicadas. En el caso de cirugía urgente, esta debe realizarse en un plazo de horas o pocos días, ¿no?, para prevenir complicaciones serias. Por ejemplo, tenemos un caso de apendicitis que aún no se ha perforado. Y luego tenemos las cirugías de emergencia.
En este caso sí se va a requerir lo que es la intervención inmediata, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, por tratarse de una emergencia, ¿no? ¿Para qué? Para poder salvar la vida del paciente y para poder también prevenir lo que sería un daño irreversible a futuro, ¿no? Si es que no se llega a tratar a tiempo, ¿no? Por ejemplo, en este tipo de cirugía tenemos a los traumas severos con hemorragias internas o también a una ruptura de aneurisma. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son los centros quirúrgicos según el nivel de complejidad? Vamos a ver que son 3 niveles, ¿ya? El primer es establecimientos del nivel 1, donde se van a realizar cirugías menores y procedimientos ambulatorios. Ahora, los lugares que para este tipo de cirugías, bueno, están equipados justamente para llevar a cabo las intervenciones que son cirugías simples, ¿no? Y de bajo riesgo. Y generalmente no requiere una hospitalización prolongada. ¿Cuáles son los tipos de procedimientos? El procedimiento en este tipo de cirugías, ¿no? Que son de corta duración. El personal a cargo, médicos generales, cirujanos también con experiencia en cirugía menor y el personal de enfermería. Siguiente, por favor. Ok, lo que es establecimientos de nivel 2, ¿no? Aquí, si los procedimientos que se dan son de mayor complejidad, obviamente, que los de nivel 1, ¿no? Es un nivel, una escala más. Van a contar justamente con, debido a esto, con infraestructura que les va a permitir, ¿no? Tener o llevar a cabo la variedad de cirugías que se tendrían que realizar. También van a requerir lo que es hospitalización a un corto plazo. Los procedimientos que se dan en este tipo de establecimientos son apendicectomías, por ejemplo, cesáreas, también cirugías laparoscópicas simples y las reparaciones de hernias, ¿no? Obviamente que las salas o de operaciones van a tener una tecnología mucho más avanzada, su anestesia va a ser general y va a contar con un monitoreo intraoperatorio y las unidades de recuperación postoperatorias básicas, ¿no? Para poder llevar a estos tipos de procedimientos. El personal igualmente van a ser cirujanos especializados de distintas áreas, anestesiólogos, el personal de enfermería que tiene que estar capacitado, ¿no? Para el manejo de quirófano. Y finalmente, en la siguiente diapositiva vamos a ver los establecimientos de nivel 3. Ajá, ya, aquí sí se realizan cirugías de mucha más complejidad, y van a obviamente que contar con todos los recursos necesarios para poder tener el manejo adecuado y óptimo, ¿no? De estos casos que son más complicados y presentan un mayor riesgo. Los procedimientos que se dan en este nivel o para este tipo de cirugía vienen a ser lo que es la cirugía cardiovascular, las neurocirugías, trasplantes de órganos, cirugías de tipo oncológicas complejas, ¿no? Y procedimientos también ortopédicos que son avanzados. El quirófano, sí, va a tener, son quirófanos con tecnología de punta y equipos que también de imagen intraoperatoria. Van a tener unidades de cuidados intensivos, lo que son las UCIs, y también las salas de recuperación avanzada. Aquí manejan lo que son los cirujanos, altamente especializados, ¿no? En diversas áreas, de acuerdo al tipo de procedimientos que se lleve a cabo. Los anestesiólogos también con entrenamiento y capacidad para procedimientos complejos, las enfermeras que son quirúrgicas, intensivistas y un equipo multidisciplinario de apoyo. Tiene como capacidad adicional que son centros también que pueden participar en formación académica, también de investigación y el desarrollo de nuevas técnicas quirúrgicas, ¿no? Como vamos viendo, de acuerdo al nivel de establecimientos, los procedimientos van a ir aumentando lo que es la complejidad y de acuerdo al riesgo, ¿no? Y bueno, eso sería todo, doctor. Muy bien. A ver, solo destacar algunos aspectos importantes para que no haya confusión. En el Perú los establecimientos de primer nivel de atención no suelen contar con centros quirúrgicos. ¿De acuerdo? O sea, saben que están destinados a la atención básica y primaria, ¿no? Promoción, prevención de enfermedades, tratamiento de algunas enfermedades. Los procedimientos quirúrgicos están más reservados para los establecimientos de segundo nivel, que son hospitales de menor complejidad, y el tercer nivel de atención, que son hospitales especializados
y de alta complejidad. Bien, entonces eso es. Pero es importante señalar que los establecimientos de salud del primer nivel 1-4 tienen mayor capacidad resolutiva, ¿no? Y pueden realizar intervenciones quirúrgicas menores. Pero el lugar donde lo hacen no se llama centro quirúrgico, sino se llama tópico de cirugía. Hay un tópico de cirugía donde se puede desarrollar esto y bajo condiciones controladas, equipos básicos, se puede hacer algunos tipos de intervenciones menores. Pero no podemos hacer, por ejemplo, una cesárea, no podemos hacer una apendicectomía, no se puede hacer una laparotomía, ¿no? O una laparoscopía. No se puede hacer eso. No está establecido que el primer nivel vaya a hacer eso. Entonces, no le llamemos centro quirúrgico como tal, porque más se circunscribe eso al segundo y al tercer nivel, más no al primer nivel de atención. Esa observación. ¿Quién fue la expositora, perdón? Campos, doctor. Ok, Campos. Muy bien, listo. Siguiente, por favor. A ver, perdón un ratito. ¿Fue Campos o fue Bravo? No, Campos. Campos, ¿no? Ah, ya, ok. Bien. Vamos, grupo, siguiente grupo, nos va a ganar el tiempo. ¿Me están escuchando? Sí se escucha, doctor. A ver, vamos. Y el siguiente grupo, por favor. ¿A quién le corresponde? Un momento, doctor, tenemos problemas técnicos. Doctor, una consulta, por favor, ¿podría ponernos al final? Lo que pasa es que la compañera Kimberly, que va a ser la que va a exponer, está llegando a su domicilio. Ya bien. Siguiente grupo, entonces. Ok, doctor, entonces... Buenas tardes, doctor. Somos el grupo 6. Nos ha tocado la pregunta número 6. Bien, la pregunta 6 menciona, explique los 3 periodos operatorios, tanto el preoperatorio, el intraoperatorio y posoperatorio, destacando los siguientes procedimientos: selección y programación del paciente al centro quirúrgico e información general al paciente. Bien, en cuanto al preoperatorio, sabemos que es el periodo previo a una intervención quirúrgica. Este va a comenzar cuando se decide realizar una cirugía y termina el periodo al iniciarse la cirugía como tal. Durante esta fase se realizan las siguientes actividades, ¿no? Como la programación del paciente al centro quirúrgico. Pueden ser seleccionados tanto en la consulta externa, la hospitalización o en emergencia por el médico especialista, quien dará la indicación de cirugía, tipo de cirugía,
y otorgará las órdenes de análisis preoperatorios y la interconsulta a anestesiología. En cuanto a anestesiología, ellos se van a encargar de realizar la historia clínica y exámenes auxiliares, revisar la historia clínica y los exámenes auxiliares para llevar una correcta monitorización del paciente antes de que entre a cirugía. Se hace su examen clínico, la valoración de riesgos anestésicos quirúrgicos, el tipo de ayuno para la cirugía a realizarse, los cuidados y la medicación preanestésica que necesite, y también firmar el consentimiento informado. Además, el anestesiólogo debe hacer siempre la revisión de los equipos, los materiales, los medicamentos e insumos que se puedan utilizar durante la cirugía. En esta parte es fundamental proporcionar al paciente los detalles sobre su procedimiento, qué posibles riesgos pueden pasar, los beneficios y cuál es el plan de anestesia con él. También incluyen las instrucciones sobre el ayuno, como ya mencioné, y los medicamentos que deben tomarse o cuáles deben evitarse para su preparación a cirugía. En cuanto a la etapa del intraoperatorio, aquí comienza cuando el paciente ingresa al quirófano y concluye cuando finaliza la cirugía. Se va a enfocar en la ejecución segura y eficiente del procedimiento de la cirugía. En este caso, el médico anestesiólogo va a ser responsable del acto anestésico durante el proceso de la conducción de la anestesia, tanto general o regional, la sedación o también la monitorización de sus signos vitales durante la cirugía. Acá en esta etapa, como ya se ha hecho la selección del paciente, la función es vital. La función que se debe realizar es verificar la identificación del paciente y los detalles del procedimiento. Se debe realizar un chequeo también de seguridad que incluya la lista de verificación quirúrgica. Asimismo, durante esta etapa intraoperatoria, el paciente ya debe estar bajo anestesia, pero la comunicación debe ser adecuada por parte del equipo quirúrgico para asegurar que todos comprendan bien el plan quirúrgico y posibles eventualidades que puedan ocurrir. Y en el tercer periodo, que es el posoperatorio, ya va más a los cuidados posanestésicos cuando el paciente sale de cirugía y debe ser trasladado a la URPA, que es la unidad de recuperación posanestésica, en la cual durante este periodo se va a seleccionar al paciente para la recuperación, va a pasar a esta área y según la complejidad del procedimiento debe tener una correcta monitorización hasta su completa reincorporación. Y una vez consciente el paciente, debe recibir la información todo relacionado con su cuidado postoperatorio, las restricciones físicas que pueda tener, los medicamentos que deba tomar y seguidamente programación de sus citas y se le indica pues, ¿no? qué signos de alarma debe reconocer y debe reportar inmediatamente. Gracias. Seguimos también con la pregunta 7, doctor. Muy bien. Sí. Buenas tardes, doctor. Continúo yo. Un momentito, el grupo 5. ¿Ya está listo el grupo que falta? A ver, adelante entonces. Sí, doctor. Bueno, continuando con la última pregunta, la pregunta número 7. ¿Qué mejoras en el proceso de hospitalización y atención quirúrgica propondría usted para mejorar la calidad de dichas unidades prestadores de servicios de salud si le tocara asumir el rol de gestor clínico en cada una de ellas? Bueno, nosotros hemos planteado 6 principales puntos. Número 1, la optimización de la gestión de los recursos, tanto humanos como físicos. Acá desdoblamos a 3.
Primero, el personal suficiente y capacitado, para así nosotros poder asegurar que haya un personal médico y de enfermería en cantidad adecuada, ¿no? Y con una formación continua en protocolos tanto quirúrgicos como de atención hospitalaria. También la gestión eficiente de camas. Como ya hemos escuchado durante todas las ponencias, hay que implementar un buen sistema dinámico de la asignación de camas para así reducir el tiempo de espera que puedan tener los pacientes en caso requieran ser hospitalizados. Y también el mantenimiento y la modernización de los equipos a utilizar para así poder garantizar que los equipos quirúrgicos y de monitoreo se encuentren en óptimas condiciones, ¿no? Y no estén malogrados. Por segundo punto, tenemos la implementación de protocolos estandarizados. Acá tenemos los protocolos de seguridad quirúrgica que van a establecer ciertas listas de verificación quirúrgica, como la lista de verificación de seguridad quirúrgica de la OMS, para prevenir algunos errores durante la atención. Y también los protocolos de ingreso y de egreso de los pacientes tienen que ser correctamente diseñados, que estos sean procesos claros y rápidos para la admisión y la alta hospitalaria de las personas, ¿no? Y así minimizar los tiempos muertos o que se alargue la estadía, ¿no? Por algunos errores administrativos que puedan ocurrir. Como tercer punto, el uso de la tecnología para mejorar la atención. Por ejemplo, una historia clínica electrónica para facilitar el acceso a la información médica en tiempo vivo, ¿no? Real, y mejorando la continuidad de nuestro trabajo asistencial, ¿no? Y el sistema de gestión quirúrgica para poder implementar, por ejemplo, un software que pueda coordinar de repente las agendas quirúrgicas, los recursos físicos, ¿no? Los insumos y el seguimiento posoperatorio de los pacientes, así como también de repente la telemedicina para un seguimiento posoperatorio, para así disminuir la carga de las consultas presenciales y mejorar la accesibilidad a los pacientes. Siguiente, por favor. Como cuarto punto tenemos la mejora de la comunicación y la coordinación. Por ejemplo, reuniones multidisciplinarias regulares para así fomentar la colaboración entre todo el personal de salud asistencial, los médicos, los enfermeros, los anestesiólogos, entre otros profesionales, para así planificar las cirugías eficientemente. También canales de comunicación directa, ¿no? Establecer vías de comunicación, no sé, de repente chats internos por WhatsApp, ciertos sistemas de alerta que sean rápidos entre las diversas áreas críticas, ¿no? que hay en el hospital. También como quinto punto está el foco en la experiencia del paciente, una atención centrada en el paciente, una atención integral donde se escuche activamente a los usuarios, a los pacientes, a los familiares y incorporando lo que ya hemos visto durante todo el ciclo, ¿no? Las encuestas de satisfacción y diseñar de repente algunas intervenciones a mejorar la atención que le brindemos a los pacientes. También el acompañamiento psicológico, que es muy importante, ¿no? El brindar el apoyo emocional tanto antes como después de la cirugía, en especial de repente a los pacientes que son un poquito más ansiosos o que van a ser sometidos a un procedimiento de alto riesgo o que van a requerir una recuperación bastante larga. Y por último, también la información clara y oportuna, ¿no? Proveer guías tanto pre y postquirúrgicas que explican sencillamente, ¿no? Los cuidados requeridos a los que va a requerir el paciente. Y por último, la seguridad de higiene hospitalaria, ¿no? Acá la prevención de las IAS, ¿no? Las infecciones asociadas a la atención en salud, que fortalecer acá las prácticas de asepsia, el control de las infecciones nosocomiales y mejorar la limpieza y desinfección de las áreas críticas. Y ya por último, el monitoreo continuo, realizando de repente auditorías constantemente sobre el cumplimiento de dichos protocolos de higiene y de seguridad. Eso sería todo, doctor. Muy bien. Ok, gracias. Siguiente expositor. Grupo número 5. Un momento, por favor, ahorita vamos a proyectar.
Ya. Bueno, compañeros, buenas tardes, doctor. En esta oportunidad voy a explicar lo que vendría a ser la pregunta número 5, donde nos dice, describa la gestión clínica, áreas o ambientes, la infraestructura en sí en física, los dispositivos médicos y recursos humanos que forman parte del centro quirúrgico. Entonces, comenzando con la gestión clínica, vamos a tener en cuenta 4 aspectos, ¿no? Como vendría a ser la planificación, la organización, la dirección y el control. Dentro de la planificación y organización se va a hacer una programación de cirugía según la prioridad, ¿no? Ya sea emergencias o programaciones selectivas, ¿no? Y en cuanto a que vendría a ser a la dirección y al control, se va a implementar implementación de guías de seguridad quirúrgica o control de infecciones o trazabilidad de los equipos, ¿no? Y también dentro de la gestión clínica se va a ver lo que vendría a ser una parte de supervisión, ¿no? Que vendría a ser la coordinación por parte de un jefe de área o también los comités de calidad y seguridad, ¿no? En cuanto a las áreas y a los ambientes, vamos a tener varias ambientes, ¿no? Como es el administrativo, consultas externas, el centro quirúrgico, la hospitalización o áreas de observación de posoperados o central de esterilización o también áreas de mantenimiento y limpieza, ¿no? Dentro de las áreas también podemos encontrar lo que vendría a ser la zona negra, zona gris o las zonas blancas, ¿no? Que no lo hemos considerado dentro de la diapositiva. Bueno, vamos a tener también lo que vendría a ser en el centro quirúrgico. Dentro bueno, en cuanto a la ubicación del centro quirúrgico, de preferencia va a ser una zona tranquila y va a ser de ingreso restringido, ¿no? Y en cuanto a la sectorización, va a ser según el niveles de complejidad, ¿no? Que deberá contar con una sectorización definida. Bueno, dentro de ello vamos a tener las zonas, ¿no? La zona restringida, que es un área restringida conexa al área de operaciones, ¿no? La zona semi-restringida, que se van a transitar las camillas de los pacientes a cargo de un personal de enfermería, ¿no? Y dentro de la zona de no restringida va a ser un área donde circulan libremente los pacientes o también personas en condiciones normales. En cuanto a lo que vendría a ser el equipamiento, vamos a encontrar equipos de anestesia, vamos a encontrar monitores múltiples parámetros para los signos vitales. También vamos a encontrar lo que vendría a ser lámparas quirúrgicas de alta intensidad. Equipos específicos, ¿no? Según lo que vendría a ser la cirugía, que vendría a ser la laparoscópica, los electrobisturís, el desfibrilador también vamos a encontrar. También vamos a encontrar la vitrina de acceso inoxidable para guardar insumos, coche para la intubación difícil, coche de paro equipado, bomba de infusión de jeringa y entre otros equipamientos, ¿no? Y dentro de los recursos humanos vamos a encontrar lo que vendría a ser a los cirujanos que van a realizar los procedimientos. También vamos a encontrar al anestesiólogo que administran la anestesia y supervisan los signos vitales de lo que vendría a ser el paciente. Dentro de ello también vamos a encontrar a los enfermeros que pueden ser enfermeros instrumentistas y también enfermeros circulantes, ¿no? Que puedan estar dentro de la cirugía. También podemos encontrar un personal de limpieza o un personal de mantenimiento que va a garantizar la higiene del área quirúrgico, ¿no? También los equipos, los técnicos de los equipos médicos, ¿no? Y eso sería en cuanto a la pregunta número 5, doctor.
Muy bien, gracias. Gracias por la exposición. A ver, un momento. Dejen de proyectar, por favor, dejen de compartir. ¿Están viendo ahí? ¿Ven sin problema? Sí, doctor. Sí, ¿no? Sí, doctor. Ya, ok. Bien, entonces vamos a hacer un resumen de todo lo que ustedes han dicho, que es bastante información realmente. Hablar de los procesos de hospitalización y atención quirúrgica, hay muchísimo, como ustedes mismos se han dado cuenta, y que por lo tanto no nos alcanzaría 3-4 horas para hablar de todo específicamente. Vamos a procurar señalar lo más, lo trascendente que ustedes deben conocer, ¿no? Entonces no se olviden que esto forma parte del macroproceso prestacional, misional o clave, o sea, la hospitalización y el proceso de atención quirúrgica, ¿no? O sea, la hospitalización no solamente está vinculada a procesos médicos, sino también a procesos quirúrgicos, o a procesos clínicos, sino también quirúrgicos, mejor dicho, porque la atención quirúrgica también es una atención médica. Entonces, cuando nosotros hablamos de la gestión clínica, nos referimos a todos estos aspectos que ya bien lo han referido: planificación, protocolo, seguimiento, mejora continua, todo eso está. Especialmente los procesos de las políticas de humanización es fundamental, y el buen trato. Todo paciente que se hospitaliza, todo paciente que entra a un acto quirúrgico, definitivamente tiene un componente emocional de fondo, y que si alguien no lo trata bien, ese paciente se va a enfermar más. Por lo tanto, las políticas de inmunización y buen trato son fundamentales. ¿Qué más tenemos? En cuanto a la definición de hospitalización, creo que también lo han referido: proceso mediante el cual se ingresa a un hospital o a otra instalación de salud para recibir atención médica y servicios relacionados. Eso es lo que es la definición de hospitalización según la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Abarca un proceso de una persona va a ser evaluada, vamos a realizar un diagnóstico, va a recibir un tratamiento, va a ser rehabilitado. Eso implica, ¿no? También han referido sobre qué cosas se requiere para una hospitalización programada, una hospitalización de urgencia. Son las dos formas de hospitalizar: o el paciente viene ya programado a hospitalizarse, o el paciente ingresa a la hospitalización vía el servicio de emergencia. Son las dos situaciones, y ahí hay todo un proceso que ustedes deben tener claro en términos generales, donde siempre un aspecto importantísimo es la firma del consentimiento informado. Firma de consentimiento informado y firma de consentimiento informado. ¿Por qué? Porque si eso no se firma, ustedes van a tener un problema médico legal. Porque el paciente, uno tiene que informarle permanentemente todo lo que se va a hacer. ¿Por qué? Porque si no, el paciente va a decir su primera palabra: a mí nadie me informó, ¿no? A mí nadie me informó. Y eso acarrea indudablemente un proceso penal y además un proceso administrativo. No se olviden. La hospitalización de urgencia también creo que eso lo tienen ustedes claro. Los tipos de hospitalización también lo han referido, según duración, propósito, tipo de servicio, etc. El que más se utiliza, ¿no?, es según el propósito, que puede ser médico-quirúrgica, y según el motivo, que es electiva de emergencia. Médico-quirúrgica, el nombre, así está en las clasificaciones, pero más es clínica quirúrgica, ¿no? Porque se supone que los pacientes ingresan por un aspecto clínico y quirúrgico, porque hablar de quirúrgica también es médico. Entonces, por eso ahí hay algún tipo de confusión. Y según el motivo, electiva, es decir, el paciente viene y se hospitaliza, y de emergencia, cuando ingresa por un servicio de emergencia.
también han referido esto sobre la fase de hospitalización. Es sumamente importante hacer una evaluación inicial, ¿no? La atención médica continua, el alta también de estos pacientes que muchas veces, como su nombre lo indica, se van de alta hospitalaria, pero no alta médica. El alta médica es posterior. ¿Y por qué a veces damos alta hospitalaria y no alta médica? Especialmente, por ejemplo, estos pacientes de la tercera edad que llegan con un problema traumatológico en el cual el que esté en el hospital es un riesgo de un IA, ¿no? De una enfermedad asociada a la atención de salud. Es decir, el paciente se hospitaliza y ingresa por un problema de fractura y se infecta con estafilococo, con pseudomonas, con Klebsiella, con Serratia, y terminan haciendo una septicemia que no fue el problema con el que entraron. Por eso, a este tipo de pacientes se le brinda alta hospitalaria y posteriormente se le da el alta médica correspondiente. Siempre el consentimiento informado es fundamental. Ustedes van a tener un modelo de consentimiento informado, a veces modificado por algunos establecimientos de salud. ¿Qué más tenemos? Ahí está, por ejemplo, consentimiento informado de atención del Hospital Cayetano Heredia, ¿no? Consentimiento informado de traslado asistido, siempre jóvenes, por favor. Y a veces ustedes me van a decir, doctor, pero a veces no hay estas hojas de consentimiento informado. Sí, perfecto. A veces no hay. Tienen razón. Pero si no hay esta hoja, ustedes tienen que hacer el consentimiento informado. Y aunque sea en una hoja bond, ¿no? O en una misma historia, poner, ¿no? Yo, así como está ahí, acepto tales condiciones, listo. Firma abajo, huella digital, firman ustedes, huella digital. Si no, van a tener muchos problemas. No se olviden. Este es otro aspecto importantísimo en su quehacer cotidiano y como gestores clínicos en un determinado instante es fundamental. En la universidad no nos enseñan cómo dar la noticia a los familiares que ha fallecido su madre, su hijo, su padre, su hermano. ¿Cómo le decimos? Es un tema importante. ¿Cómo le vamos a transmitir la noticia de que su familiar ha muerto? ¿No? Entonces, eso es lo que particularmente he visto la falta de prudencia, ¿no? Y de mesura de muchos colegas al dar una noticia de fallecimiento. Porque a veces no se ponen en el lugar de la persona y no es su familiar el que ha fallecido. Entonces, uno debe siempre estar tranquilo frente a esto, buscar un ambiente tranquilo para hacer la información, ¿no? Para que no haya interrupciones. No les voy a estar dando la noticia al familiar de que a la persona de que su familiar ha fallecido o su madre ha fallecido y por el otro lado la enfermera me está buscando para que firme la historia clínica para algo. No, eso no se puede interrumpir. Entonces, siempre se necesita un tiempo para brindar ese tipo de noticias porque vamos a tener que sopesar el hecho de que esa persona exprese su sufrimiento debido a la noticia que le vamos a dar, ¿no? Siempre dicen, ¿no? O sea, los psiquiatras, los psicólogos hablan de que a un paciente, cuando se le dé esta noticia, hay que mirarlo a los ojos, mantener la cercanía física sin agobiarle, ¿no? Muchas personas van a recordar toda la vida que usted le dio esa noticia, de su madre, su padre o su hijo. Pónganse ustedes en ese plan, en esa situación y van a entender lo que significa el dar la noticia de fallecimiento de un familiar. La certificación de la defunción es también otro aspecto importante, ¿no? En la cual el SINADEF, el Sistema Informático Nacional de Defunciones, muchos médicos están inscritos en el SINADEF para poder emitir el certificado de defunción, que ahora es virtual, ya no es físico. Uno tiene que estar inscrito en el SINADEF para poder emitir esta certificación de la defunción. Si no lo está, no se puede emitir. Ha habido innumerables problemas con esta certificación de la defunción. Muchos colegas han terminado presos porque le han dado certificado de defunción a un narcotraficante que estaba fugado.
Listo, le dieron el certificado de defunción, desapareció, el hombre está muerto, nadie lo busca, pues. Entonces se llega a actos de corrupción con ese tema de la defunción. Es una responsabilidad médico-legal. Le voy a contar un caso. Un colega, ah, tenía, a ver un ratito, no, se lo cuento ahora en un ratito, en un momento, prefiero primero tocar esta primera parte. En la certificación de la defunción, entonces, es claro de que deben ustedes estar registrados en SINADEF y tener mucho cuidado en a quién le emito la certificación de la defunción. Ya muy bien se ha dicho, cuando ustedes tienen responsabilidad de un paciente desde que se va de alta por 48 horas, fallece, ustedes les tienen que dar la certificación de la defunción como hospital. ¿De acuerdo? El paciente fallece de otra causa que no está sido vinculada a la enfermedad, ese paciente tiene que pasar a la morgue para la necropsia de ley y el juez autorizar quién le va a dar el certificado de defunción, salvo que tenga un médico tratante, ¿no? La diferencia entre certificado y acta de defunción creo que también es un aspecto que ustedes deben tener, ¿no? Uno es el documento emitido por el profesional de la salud y otro es el documento que acredita legalmente la defunción de la persona. Uno es registrado, emitido en el SINADEF, ¿no? Y el otro en la RENIEC. Es algo que ustedes deben conocer. O sea, un certificado de defunción genera que ustedes lo emiten y se registra en el SINADEF en línea, ¿no? El SINADEF, no se olviden, que depende directamente del MINSA, y la RENIEC, y el acta de defunción es lo que se registra en RENIEC debido a la certificación de la defunción, ¿no? Aquí están los formatos virtuales que se llenan, cómo se ingresa al registro de hechos vitales y la certificación de defunción. ¿De acuerdo? Se hace todo virtual. Este aspecto, por ejemplo, es muy importante. ¿Por qué? Porque habla de la constatación de la defunción. Ustedes no pueden emitir un certificado de defunción si no hacen la constatación de la defunción. Les cuento ahora sí el caso. El caso era de un colega X cuyo amigo, muy buen amigo, era un comandante de la Policía Nacional. ¿Y qué pasó? El comandante de la Policía Nacional tenía un suegro que ya tenía 80 y tantos años y toda la familia eran pacientes de este doctor X. ¿Qué ocurrió en un determinado momento? El comandante, sacando su carro de la cochera, no se dio cuenta que el abuelito pasaba por la parte de atrás. Entonces saca el carro y lo golpea, ¿no? Al momento que saca el vehículo, y el abuelito cae muerto debido a eso. Entonces ellos dijeron, bueno, ya tenemos un problema, esto va a traer cola, voy a tener cientos de inconvenientes, entonces vamos a buscar al doctor X, para el doctor X vamos a decirle a él que el abuelito ya se murió por un infarto. Entonces van donde el doctor X y le dicen, ¿sabe qué? Ya el abuelito ha fallecido, y el doctor X, confiando pues en el comandante, le dice, ¿sabe qué? Muy bien, vamos a extender el acta de defunción. Y le extienden el acta de defunción y le ponen pues infarto, causa de muerte, infarto agudo a miocardio. Perfecto, se llevaron un certificado de defunción y ese mismo día comenzó el velatorio. Una vecina, que era esas de las vecinas que le gusta meterse en la vida de todo el mundo, estaba a la expectativa de eso, observando todo lo que pasaba, y decía, pero si yo le he visto caminar al señor muy temprano, y cómo usted ahora lo estén velando, yo no le veía normalmente nada. No, acá hay algo raro. Listo, comunica a la policía y dice que ha ocurrido este hecho y por lo tanto deberían intervenir y averiguar. Y la policía llega pues a la casa del comandante y piden pues el examinar el cadáver, y observan pues que el cadáver tenía un tremendo hematoma en la región de la cadera y en todo. Y por lo tanto
Eso no decía el certificado de defunción, y ese paciente no debió solicitarse ninguna medida de certificado de defunción, sino debió pasar a la morgue. Pero el pasar a la morgue iba a tener problemas legales, no querían hacer eso, y el médico se cargaron al comandante, a toda su familia, y se lo cargaron también al médico. Como consecuencia de eso, lógicamente, lo apresaron por esa razón, porque había complicidad en este asunto. ¿El médico tenía era realmente cómplice de algo? No, no era cómplice de nada. Era simplemente había confiado en la buena fe de esa familia, que le había comunicado un hecho que él sabía que en cualquier momento iba a pasar. ¿Error del médico en qué sentido? No ir a constatar la defunción. Entonces siempre debe hacerse un examen médico del fallecido, revisión y verificación de su documentación y notificación a las autoridades pertinentes. A veces la gente dice: doctor, necesito que constate la defunción. Muy bien, ¿dónde está? En el féretro. ¿Cómo se va a constatar una defunción en el féretro? Si está lleno de formol y todas esas cosas. Es un imposible, ¿no? Entonces, por eso, jóvenes, tengan mucho, mucho, mucho cuidado en la constatación de la defunción y en la emisión de los certificados de defunción y acta de defunción, porque puede traerles muchos problemas, muy serios problemas en su vida profesional. Ok, así, miren lo que pasó, ¿no? 837 casos de alteración de acta de defunción en la RENIEC, reportan más de 1000 certificados fraudulentos el año 2020. Claro, es que cuando alguien quiere fraguar un asunto y quiere lograr un beneficio, al médico le paga, pues, ¿no? Y le pagan bastante dinero, y el médico emite el certificado de defunción y listo. Desapareció el mapa a un delincuente. Eso está penado con la cárcel, por si acaso, ¿no? Hablamos de la atención quirúrgica, pero también ustedes lo han definido, también de procedimientos quirúrgicos, tipo de cirugía también lo han referido, si yo no voy a estar ahí. La fase del proceso quirúrgico también hablamos de preoperatorio, intraoperatorio, postoperatorio y todos los subprocesos que figuran o subfases que figuran en cada uno de ellos. El aspecto que sí es importante también señalar es la humanización de la atención médica durante la hospitalización. Los médicos, conforme van pasando los años y en general los profesionales de la salud y trabajadores de salud, nos vamos deshumanizando por diferentes razones. Desde el punto de vista de la curación o recuperación del paciente, sino de la perspectiva humana compasiva, ¿no? Piadosa. Es decir, tener compasión por alguien. Es decir, alguien está con dolor y no me tiene por qué molestar porque el paciente tenga dolor. Yo veo que muchos colegas se molestan y hay pacientes que tienen diferentes formas de reaccionar frente al dolor. Unos se lo aguantan, otros gritan poco y otros gritan mucho. Pero uno tiene que entender que es un ser humano y que por alguna razón está sufriendo una enfermedad y algo le duele. Entonces debemos tener eso. Hay que ver al paciente con una perspectiva humana y compasiva, ¿no? Siempre un profesor mío decía: la medicina es ciencia, es arte, pero es carisma principalmente. Y el médico siempre debe ser empático, asertivo, reticente, debe comprender y respetar al paciente. Cuando eso se pierde, hablamos que la atención médica se ha deshumanizado. Deshumanizado. Y la deshumanización del médico no pasa por diferentes escenarios, ¿no? Nos queríamos hasta mañana, realmente hablando de esto. Pero sí es importante ¿no? ¿No? Que tengan por objetivo
mejorar su salud, la salud mental del médico. ¿Por qué? Porque el médico está expuesto a muchísimo estrés y puede estar experimentando una neurosis laboral, y eso lo lleva indudablemente a que entre cualquier problema, por pequeño que sea con un paciente, puede lindar con el maltrato médico, ¿no? ¿Y qué ocurre? Muchas veces se brinda un servicio no porque realmente estamos motivados, sino porque nos van a pagar por ese servicio. Y eso también linda con la deshumanización. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa con el médico? Hay una sobreexposición al sufrimiento del doliente. No es fácil, jóvenes, todos los días de la vida estar escuchando la penuria de las personas. No es fácil. Todos los días tenerle que solucionar los problemas de salud a las personas no es una cuestión que se puede hacer sin ningún tipo de descanso y sin estrategia de bienestar de personal. Tiene que existir eso, y lamentablemente en nuestro país no hay. Los profesionales de la salud solamente trabajamos y trabajamos. Y no hay ningún tipo de reconocimiento, ¿no? No hay ningún tipo de beneficio, no hay ningún tipo de actitud favorable hacia la eficiencia del médico o de sanción hacia el que no trabaja. Entonces, no hay eso, se ha perdido. Entonces, ustedes ven en la imagen, por ejemplo, no podemos operar, el cheque salió bueno. O sea, si no salía el cheque, no operaba. Entonces, hay que también tener en cuenta que en una sociedad, nuestra sociedad rechaza el dolor también, ¿no? Y la muerte. O sea, la gente, ¿qué ocurre? Lo peor que le puede pasar a un médico es que alguien se le muera. O que alguien se esté quejando de dolor porque los familiares se le van a ir encima al médico. Por eso, porque tenemos una sociedad que tiene esa característica. Y lo peor de todo, a nosotros no nos preparan para eso. O ustedes llevan algún curso de humanización médica, no llevan, ¿verdad? Los cursos de ética y deontología no llegan a esta situación. Porque a veces nos encontramos acá y uno se pregunta, ¿y en qué momento me enseñaron esto? ¿Cuáles fueron las lecciones o las sesiones de aprendizaje respecto a humanización de un médico? Habría que pensar, ¿no? ¿Y cuáles son las secuencias de la deshumanización médica? Esa que ustedes ven ahí. Y la negligencia médica, mala praxis, iatrogenia, pseudotratamientos, todo eso se puede generar. Todo eso. A ver, los médicos generales, los que están en un establecimiento 1-3, 30 años de su vida dedicado a detrás de un escritorio a atender pacientes de lunes a sábado, y de ahí de repente pasar a su consultorio privado y hacer lo mismo, cansa, ¿no? Cansa. Entonces, nosotros los médicos no somos robots que sacan un chip, nos ponen otro y listo, estamos como nuevos. No, somos seres humanos que también necesitamos cierto entendimiento para lograr en un determinado instante brindar una atención eficiente desde el punto de vista médico y humanizada, asertiva, empática, que cura al paciente, porque si a un paciente lo trato mal, ¿cuál va a ser la consecuencia? Que el paciente se va a enfermar más de lo que está. Con seguridad. Entonces, estas son las formas de mejorar la humanización. Ustedes de por sí lo pueden ver. Acercarse a un paciente, tomarlo de la mano, hablarle a los ojos y decirle que se va a recuperar, es una forma importantísima. Y no solamente pasar visita y listo, paso visita, le firmo la historia y ni lo examino al paciente porque lo examina el interno, el residente, etcétera, y nadie más. Eso, ¿a qué lleva? A que el paciente sienta más identificación con la enfermera que con el médico, si tiene una enfermera empática. ¿Por qué? Porque está más cercano al paciente, si quiere se acerca, le toma la presión, le toma el pulso, le toma la temperatura, está a la expectativa. Y ustedes como pacientes pónganse con quién van a tener mayor cercanía, con quien los toca y les pregunta todos los días cómo están, o quien pasa la visita nada más y firma la historia clínica. Es un aspecto importante, ¿no? Después, lo que ustedes ven del tipo clown era Patch Adams, ¿verdad? Quienes han visto la película Patch Adams saben la importancia de la sonrisa en la recuperación de un paciente, especialmente en los niños. De la misma forma,
también el buen trato entre profesionales, ¿no? La capacitación permanente en esta forma de humanización, el ambiente en el cual se atienda a un paciente es importantísimo también. Una cosa es que yo atienda a un paciente en una silla que se está partiendo en dos, y otra cosa es que atienda a un paciente en un escenario como el que estamos mostrando ahí. Muy bien. En realidad nacional, ¿no? Tenemos 100% de hospitales se encuentran en situación inadecuada en 15 regiones del Perú, ¿no? Entonces se ha ampliado la brecha luego del COVID y así estamos en nuestra realidad, en nuestra situación actual, ¿no? Esto indudablemente, ¿a qué contribuye? A la deshumanización. Ustedes, a ver, miren ahí, miren la fotografía que está puesto. Esa es una atención humanizada. Pero eso ya muchas veces no depende de nosotros. Por más que nosotros nos pongamos la nariz de Patch Adam y nos pongamos peluca y nos pongamos a contar chistes a todos los pacientes y tengamos la mayor asertividad y la mayor empatía con ellos, tengan la plena seguridad que eso no va a mejorar si es que la infraestructura sigue siendo precaria y mantenemos a los pacientes toda una noche en silla de ruedas o como la señora que está ahí sin una manta. Eso es lo que realmente se ocurrió en el COVID, ¿no? Que desnudó completamente nuestra realidad y mostró perfectamente que nuestros hospitales están totalmente deshumanizados. Y eso es lo que pasa. Y eso se ve en el seguro, se ve en el MINSA, se ve en la sanidad de las fuerzas policiales y las fuerzas armadas. Entonces tengan ustedes muy presente esto y analicen y reflexionen sobre estos aspectos que son del quehacer cotidiano. Todo lo que ustedes han dicho es bastante la teoría, es cierto, pero no descuiden estos aspectos que acabamos de mencionar, que como gestores clínicos deben tener una gran responsabilidad y saberlos direccionar de la mejor manera posible, ¿no? Muy bien. Ok, jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna duda? Muy bien. Si no hay ninguna pregunta, entonces nos estamos viendo el día sábado de la semana que viene. ¿Sí? ¿Sí? Gracias, doctor. Sí, a ver, solamente decirles que la próxima semana todavía están pendientes a mi